evento, el Seminario Internacional Cadenas Agroalimentarias Sostenibles, el caso de la palta Hass en la provincia del Santa. Cadenas de abastecimiento sostenible en el sector agroalimentario. Con ustedes, la subdirectora de América Latina, Ayrton Foundation, la ingeniera Sandra Romero. Un fuerte aplauso, bienvenida. Listo, entonces vamos a empezar y justamente nos vamos a presentar, ¿no? Porque esto de Earthworm no es muy difícil. Vamos con la primera. Earthworm Foundation, nombre sencillo en español, la lombriz de tierra. ¿Y por qué la lombriz de tierra? Este es un nombre que cambiamos hace 4 años. De hecho, somos una organización que se fundó en 1999 y originalmente se llamaba Tropical Forest Trust, ¿no? ¿Por qué? Porque empezó con todo el tema de bosques, madera, etcétera, pero hemos crecido, como decía Richard, a cadenas sostenibles en muchos más sectores. Entonces, por eso ya no hacía tanto sentido solo hablar de bosque, se cambió el nombre. Está bien. Y por eso la lombriz de tierra. ¿Por qué? Porque las lombrices airean el suelo, hacen que la tierra sea fértil. Por eso nos llamamos así, ¿no? Entonces, nos pueden llamar Earthworm Foundation, EF, Fundación Lombriz de Tierra, como les sea más fácil. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que, como decía Natalia, trabajamos en todo el mundo. Nuestra sede es en Suiza, pero trabajamos en todos los continentes y obviamente Latinoamérica es una región muy importante para nosotros. Y trabajamos con las empresas, y ahorita vamos a hablar un poco más. Tenemos más de 100 empresas entre nuestros miembros, clientes, donantes, pero lo más importante es a través de las empresas para llegar al campo, ¿no? Que sabemos que es en el campo donde las cosas pasan, ¿no? Entonces, como decimos, tenemos experiencia en temas sociales y ambientales y más del 80% de nuestro equipo está en campo. Conocimos botas en la tierra, es ahí donde se dan esos cambios, ¿no? Pero venimos a través de la cadena de abastecimiento hasta llegar al campo. Y bueno, algo que decimos es que los productos que todos consumimos tienen un gran impacto en nuestro planeta, esto no es nuevo, ¿no? Entonces, si logramos cambiar esa forma en que producimos, podemos aportar nuestro granito de arena a cambiar el mundo. Esa es nuestra visión, ¿ok? La siguiente, Michael, por favor. No me voy a meter en todo el detalle, pero esto es un poco del modelo de trabajo que tenemos, ¿no? Le llamamos el BTTV. ¿Qué significa eso? Empezamos con valores, transparencia, transformación y verificación. Es un ciclo. ¿Y qué significa esto? Es la forma en que trabajamos siempre desde nuestras empresas hasta el campo. ¿Qué significa? Valores. Cuando una empresa expresa sus valores, ¿en qué los expresan? Sus políticas, políticas de sostenibilidad, sus compromisos. Y a lo largo de toda la cadena es así. Asumir un compromiso de sostenibilidad es reflejar los valores y aplica a cualquier nivel, desde la empresa hasta el productor, ¿no? Entonces empezamos por esa parte, es decir, ¿a qué me comprometo yo? ¿Con qué prácticas socioambientales sostenibles me comprometo? Entonces ahí empezamos. Y después viene esta fase de transparencia, ¿no? Obviamente una empresa necesita saber de dónde vienen sus productos, ¿no? Porque si no, ¿cómo va a trabajar en el campo? ¿No? ¿Cómo va a hacer esa transformación con sus productores, con sus proveedores? Entonces, esta transparencia habla de todo este tema de trazabilidad, ¿no? De saber de dónde están viniendo sus productos. En este caso, esta empresa francesa que ahorita nos va a hablar, que se llama La Berry, ellos se abastecen de aquí de Perú, ¿no? Entonces, por eso estamos aquí hoy, porque a través de esta transparencia vemos, en esta provincia de Santa específicamente, está produciendo esta palta Hass que se está yendo hacia Europa. Y está poniendo en alto el nombre de Perú y de Latinoamérica. Entonces es muy importante que trabajemos ahí. Y después, una vez que entendemos de dónde vienen los productos, dónde están estas brechas socioambientales, podemos pasar a la transformación, ¿no? Podemos empezar a trabajar para cerrar esas brechas y finalmente es esta verificación, monitoreo, porque sabemos que lo que no se mide no se mejora. Entonces, por eso es un ciclo. Y esto es un ciclo de mejora continua. ¿Para que sigue, Mayo, por favor? Entonces, un poquito de qué significa nuestro trabajo. En resumen, trabajamos con las empresas aprovechando el poder de esas cadenas de suministro hasta llegar al campo. ¿Para qué? Para regenerar básicamente 3 cosas. Hablamos del clima, hablamos de la gente, hablamos de la biodiversidad, ¿no? Entonces nos enfocamos en toda la parte de suelos, trabajadores rurales, los agricultores, las comunidades, bosques y ecosistemas en general.
Esto es un poco el resumen de qué hacemos y para qué lo hacemos. Adelante. Ok, entonces vamos a entrar ahora en materia a hablar de abastecimiento responsable. ¿Qué significa? Y sobre todo de dónde viene, como decía Richard. Queremos traerles un poco de esta visión de qué está pidiendo el mercado internacional y cómo se traduce en nuestros países productores. La que sigue, por favor. Entonces, si hablamos de requerimientos internacionales y tendencias en general, tenemos, digamos, tres componentes principales. Uno, los mercados, ¿no? ¿Qué está queriendo el mercado, los clientes en general? Y no solo locales, sino internacionales. Dos, también sabemos que los organismos financieros juegan un rol importante en este esquema. Y tercero, organismos intergubernamentales, ¿no? Sabemos que tenemos que cooperar entre todos para de verdad lograr este cambio, y a lo largo de todo esto estamos pues, estas organizaciones como nosotros, ONG, sociedad civil, etc. ¿Sí? Entonces empezamos un poco con el mercado y los clientes, ¿no? ¿La que sigue, Michael? Okay. Esto es lo que llamamos el principio de responsabilidad compartida, es lo que les decía. La cadena de abastecimiento viene desde los productos que llegan a nosotros como consumidores, las marcas que consumimos todos los días, y en este caso el aguacate guacamole, ¿no? Que le llega a los consumidores europeos o en cualquier otro lado del mundo, y toda la cadena hacia atrás hasta llegar al productor, ¿no? Y esto es un principio de responsabilidad compartida. Entonces, estos compromisos de sostenibilidad que hace una gran empresa en Europa no los puede lograr si toda su cadena no está alineada y comprometida, ¿no? Entonces, esto es lo importante, que cada etapa tiene que asumir ese rol, y es una responsabilidad compartida, y estos valores de los que hablábamos y compromisos se dan en cada uno de esos niveles. La que sigue, que es lo que ponemos ahí. Y bueno, lo que vemos es que en general, y esto no son, habla de diversos otros productos como palma, madera, soya, ganado, pero bueno, sabemos que la tendencia sigue hacia las frutas. Esta parte de tanto certificaciones como compromisos a nivel global. Digo, y sé que los números están pequeños, pero esto habla del número de empresas que cada vez más sacan compromisos de sostenibilidad, y vemos que esto va al alza, ¿no? En todo el mundo. La que sigue, Michael, por favor. Y dale otro clic. Listo. Entonces, y empiezan sistemas de monitoreo. Digo, todos estamos familiarizados con el aceite de palma, que ha sido muy odiado por muchos, que no debe ser así, fue muy escandalizado porque hubo problemas de sostenibilidad, y grandes empresas tipo Nestlé empiezan a hacer compromisos, requerimientos, etcétera, y a monitorear, incluso monitoreo satelital. Claro que los diversos productos tienen diferentes niveles de avance, ¿no? Pero esa es la tendencia que vemos en todas las cadenas de agroexportación. La que sigue, Michael, por favor. Pero, y bueno, ¿cuál es el tema principal? Y no se preocupen tanto por leer que dice ahí, sé que está en inglés, pero lo que muestra del lado izquierdo es que en general, en compromisos de sostenibilidad, compromisos a nivel global o compromisos intergubernamentales, todo vemos que va al alza, ¿no? Cada vez más empresas se comprometen, cada vez se hace más. Sin embargo, si vemos del otro lado, los indicadores de sostenibilidad van para abajo. ¿Qué significa? Todavía estamos produciendo mucho CO2, todavía se sigue deforestando, ¿no? Entonces hay un poco ese desequilibrio de que a pesar que se está haciendo mucho, no es suficiente, ¿no? Sabemos que se habla mucho del cambio climático, que vamos a tener problemas de agua, etcétera, en el futuro, y esto lo refleja. Si no hacemos algo ahorita, va a pasar, y va a pasar de una forma acelerada. Entonces, queremos también contribuir a que esto no suceda, ¿no? Y es importante en todas las cadenas. ¿A qué sigue, Michael, por favor? Entonces, bueno, eso es un poco el panorama internacional, que cada vez se está demandando más y cada vez está diciendo no es suficiente lo que estamos haciendo, tenemos que hacerlo con todas las cadenas. Y después viene esta parte de organismos financieros, y aquí voy a ir un poco rápido. Básicamente lo que ellos están viendo es que también están empezando a hablar de sostenibilidad, ¿no? No toda es la parte del dinero, de rentabilidad, que por supuesto es muy importante para asegurar sostenibilidad financiera, pero empiezan también a hablar de sostenibilidad socioambiental. Es una tendencia que vemos. La que sigue, Michael, por favor. Y también lo empezamos a ver en regulaciones de normas internacionales, ¿no? Y de organismos internacionales en general. La que sigue. Y es ahí a donde vamos. Los organismos intergubernamentales, sabemos estas políticas que vienen también desde la ONU, por ejemplo, políticas de derechos humanos y no deforestación,
Y ahí vemos que, por ejemplo, Perú adoptó su primer plan en el 2021, ¿no? Y muchos países lo tienen en diferentes tiempos. Y a que en esta parte que se comprometen a proteger, respetar, remediar, ¿no? Y hablamos tanto de la parte ambiental como de la parte social. Entonces es algo que no es nuevo, relativamente en los años de compromiso, pero se ha venido trabajando a través del tiempo. La que sigue, Michael, por favor. Gracias. Dale otra. Listo. Y bueno, algo que seguramente han oído y por el momento no incluye al sector de fruta en general, a la palta, pero es esta nueva regulación de la Unión Europea que ya entró en vigor. A partir de junio ya entró en vigor y las empresas tienen de entre 18 y 24 meses para cumplir. Y resumiéndola un poco, ¿qué habla esta no deforestación? Habla de 6 cadenas productivas, principalmente entre ellas aceite de palma, caucho, ganado, soya, entre otras, que tienen que demostrar que no vienen de lugares donde se está deforestando, pero que también cumplen con la ley nacional y el tema de derechos humanos. Entonces, como les digo, por el momento no incluye las frutas, no incluye la palta, pero sabemos que esto puede venir, ¿no? Porque lo que están diciendo es que esta regulación se va a revisar en 2 años, ¿no? Para incluir no solamente bosques, porque ahorita habla de no deforestación en bosques, otros ecosistemas, y seguramente lo van a ampliar a más cadenas productivas, ¿no? Entonces, esta es una tendencia que vemos, y no solo en Europa, también se están haciendo legislaciones similares en Estados Unidos y en el Reino Unido. Entonces, cuando vemos esa tendencia en otras cadenas, viene hacia más cadenas agroalimentarias, y sobre todo las agroalimentarias de exportación. Entonces, por eso es importante empezar a trabajar en estos temas, y por eso las empresas internacionales lo están empezando a ver, aunque no sea un producto que esté contenido por el momento en la ley, pero seguramente va a venir. La que sigue, Michael, por favor. Ok, entonces eso es un poco del contexto del por qué, de dónde viene, qué está pidiendo el mercado. Y entonces, si hablamos ya de esos compromisos, cómo se plasman las políticas de sostenibilidad, la que sigue, por favor, dale un poquito más. Entonces, aquí lo que les mostraba era el gráfico anterior de que es una responsabilidad compartida a lo largo de toda la cadena, ¿no? Y luego es un proceso, ¿no? Empezamos con estas políticas y directrices de sostenibilidad que normalmente vienen de una empresa y van bajando hacia su cadena. Y sé que está un poco pequeño, ahorita lo vamos a ver un poco más en detalle. Y después hablamos programas de abastecimiento responsable en la cadena. Eso es lo que vamos a tener un poco más a detalle. Regrésale una. Bueno, dale la que sigue, no sé qué pasa. Ok. Entonces, viéndolo un poco más a detalle, los grandes pasos son estos principios, directrices, políticas. Luego necesitamos operativizarlos, ¿no? Si se queda en un papel, no sucede nada. No tiene que haber un programa, un plan para hacerlo realidad en las diferentes partes de la cadena, llegando hasta el productor. Y es ahí donde vienen estos programas de abastecimiento responsable, ¿no? Después, obviamente, hay que comunicar esto, socializarlo con los productores, ¿no? Si no, ¿cómo vamos a saber? Y aplicarlo. Y finalmente, monitorearlo, ¿no? Y de ahí viene toda esta parte de sistemas de incentivos o sanciones, si se diera, etcétera. Pero la idea es que la empresa, al asumir estos compromisos, ayuda también a sus proveedores, en este caso, de palta, a que cumpla esos compromisos, ¿no? Y entonces, con capacitaciones, con apoyos especiales, etcétera, ¿no? Para que cada parte de la cadena pueda cumplir con ello. La que sigue, Michael, por favor. Entonces, esta parte, resumiéndolo un poco, es como se ve normalmente en las empresas. Tienen su política de sostenibilidad más amplia y después va bajando a la parte operativa, como decía, ¿no? El plan de sostenibilidad habla de las metas, normalmente a tal año nos comprometemos a no deforestar en tal o tal cadena productiva, etcétera. Y después de estos programas que definen el cómo se va a hacer esto. Y bueno, luego formatos, reportes, etcétera, ¿no? Pero digamos que es el qué, para cuándo y cómo, ¿no? Y lo más importante es justamente ese cómo. Cómo vamos a trabajar juntos para poder lograrlo. La que sigue, Michael, por favor. Ok, entonces voy a hablar un poquito más del programa de abastecimiento responsable, sin meterme a todo el detalle, pero creo que es importante que entendamos como las partes principales, ¿no? Un programa de abastecimiento responsable lo que busca es justamente
definir los objetivos, estructuras, acciones que se van a llevar a cabo para poder cumplir con estos compromisos de sostenibilidad, ¿no? Y obviamente es toda la relación con los proveedores. Eso es súper importante, ¿no? Una empresa no puede trabajar sola, tiene que hacer este link con sus proveedores, ¿no? Y entonces, ¿a qué contribuye? Pues obviamente a que los proveedores puedan cumplir con estos requerimientos de sostenibilidad ambiental y social, que se asegure el cumplimiento tanto de la ley local como de estos requerimientos, y de esta forma se brinda transparencia en la cadena. A todo el mundo le queda muy claro si yo compro un guacamole o una palta en Francia, en Suiza, en donde sea, que viene de Perú, que viene de tal área y que esa área tiene buenas prácticas socioambientales. Entonces, eso es a lo que ayuda tener esta alineación y poner estos programas en práctica. Entonces, un poquito de la estructura de cómo se ve, bueno, obviamente el objetivo, como decimos, ¿no? Y después habla del proceso de esta comunicación, de esta política de sostenibilidad y estos compromisos. ¿Con quién? Pues con los proveedores, con toda la cadena, ¿no? Entonces, cómo se comunica, cuáles son las expectativas y se explican estos conceptos de responsabilidad compartida. Después también habla del proceso de selección de proveedores, ¿no? Porque como sabemos, cuando una empresa va a seleccionar a sus proveedores de cierta cadena productiva, pues obviamente hay requerimientos de calidad, condiciones técnicas, etcétera, pero también este tipo de programas están empezando a incluir esta parte de sostenibilidad socioambiental. ¿Qué tiene que cumplir el proveedor para que pueda ser proveedor de esa empresa, ¿no? Y temas de no deforestación, uso eficiente del agua, no trabajo infantil o no trabajo adolescente, o si hay que ser regulado, sobre todo el trabajo adolescente, ese tipo de cosas, ¿no? Y después viene, no solamente hay que pedir al proveedor, hay que apoyarlo, ¿no? Porque estos temas pueden ser nuevos para los productores, para los proveedores, y esa es la idea de aquí, ¿no? Tal vez, obviamente un productor no va a tener su política de sostenibilidad, no, pero tiene que tener un plan y hay que ayudarlo a hacerlo, ¿no? Ese es el objetivo. Que diga, ¿con qué me puedo comprometer yo? ¿Dónde necesito ayuda? ¿Dónde necesito apoyo? Y eso también se puede delimitar. Y después, obviamente, monitorear, ¿no? ¿Cómo vemos que esto esté avanzando, que esté funcionando? Monitoreando, ¿ok? La que sigue, Michael, por favor. Y ya estamos por terminar. Gracias. Y bueno, finalmente quería resaltar esta parte de que hay un plan de apoyo explícito y acordado, ¿no? Hacia los proveedores, hacia los productores, y qué puede ser este tipo de capacitaciones, ¿no? En los temas que se requieran, intercambio de experiencias, análisis de riesgo, y cualquier otro que se acuerde con las empresas, ¿no? Si hay algún tipo de apoyo también en especie para ciertas actividades, etcétera, eso ya se discute más a detalle, pero la idea es que sea, como digo, y repito lo mismo, esta responsabilidad compartida, es de los dos lados, para que la cadena funcione bien. ¿La que sigue, Michael? Sí, dale, para que aparezca todo. Exacto. Y finalmente, como decía, este monitoreo es muy importante, ver cómo va avanzando, medidas de respuesta, si todavía hay diferencias o desviaciones o cosas a trabajar, qué planes se van a poner en práctica, y finalmente los reportes, medir, ¿no? Cómo vamos, qué falta, etcétera. Entonces, se vuelve todo este ciclo para lograr juntos ese compromiso que se está asumiendo. Y entonces, bueno, este es su resumen. Como decíamos, empezamos por estas tendencias de mercado, este requerimiento que se está viendo a nivel internacional, sobre todo con las cadenas agroalimentarias de exportación, qué requerimientos vienen desde ahí, ver hacia la cadena esta responsabilidad compartida en todos los eslabones, desde la empresa que está importando hasta el productor, y finalmente cómo abordamos esa responsabilidad compartida a través de este proceso de abastecimiento responsable en todos los eslabones. Y bueno, la idea es que construyamos juntos una cadena de palta más sostenible. La que sigue, muchísimas gracias a todos.